Bueno, un afectuoso saludo para las chicas del Hospital Moyano. ¿Tu nombre? Soy Antonio Requeni. Antonio Requeni, si vos les tuvieras que contar a las chicas del taller de poesía del Moyano algo sobre vos, si te tuvieras que presentar, ¿qué les contarías? Es tan difícil hablar de mí. No sé, yo les podría contarles un poco los aspectos biográficos de cuando empecé a escribir. Bueno, yo era un chico que leía mucho y vos sabés que de leer a escribir hay un paso, ¿no? Me puse a escribir a los 13 o 14 años, eran cosas horrendas, por supuesto, y poco a poco, bueno, gracias al contacto con amigos escritores, con maestros, fui cada vez siendo menos malo, ¿no? No digo bueno, pero sí menos malo. Y entonces publiqué a los 20 años mi primer libro, a los 21 estaba haciendo el servicio militar, eso fue hace más de 60 años, en el año 51, y después me embalé y seguí escribiendo y publicando. En la década del 50 publiqué 4 libros, que son todos olvidables, son todos muy malos, y empecé a ser menos malo, ya te digo, a partir del año 60, con mi libro Umbral del Horizonte. Publiqué varios libros de poemas, algún libro en prosa, la gente es buena y por ahí me dieron algún premio, y sigo todavía en esto porque lo que más me gusta es escribir. Además he tenido la suerte de trabajar como periodista durante 40 años, así que me he ganado la vida escribiendo. Me gustó ese lugar, Antonio Requeni diciendo que esos primeros textos que escribió eran horrendos. ¿Por qué eran horrendos? ¿Qué tenían para ser horrendos? Y tenían que defectos propios de alguien que no ha leído lo suficiente, que no se ha formado. Yo tuve un gran maestro, un gran profesor, que fue profesor de literatura en el colegio secundario, González Carvalho, que fue un poeta muy fino, muy refinado, y él es el que me enseñó a hacer endecasílabos, octosílabos, me prestaba libros de grandes poetas, y así me fui formando, y después por supuesto leyendo. Yo el consejo que daría a cualquiera que quiera escribir es que lea mucho, que lea y lea y lea, y que lea no solamente para conmoverse si se trata de poesía, sino también para estudiar cómo logró el poeta esta imagen, esta adjetivación, así se aprende mucho y uno escribe cada vez menos mal. Vos sabés que hablabas de esto de los endecasílabos, y es el día de hoy que en las escuelas se sigue enseñando como que la única poesía fuera la poesía medida o la poesía rimada. ¿Qué te pasa con eso? Bueno, yo creo que hay que empezar por el endecasílabo, por el octosílabo. Después, si uno quiere hacer otra cosa, que la haga, pero primero tiene que conocer la disciplina literaria, me parece importante. Hay que conocer a los clásicos, hay que conocer el oficio, y el oficio es precisamente eso, saber hacer un endecasílabo, un alejandrino, después, si quiere hacer verso libre, bueno, que lo haga, pero lo importante es que el aprendizaje del verso como medida, como ritmo, te da el sentido del ritmo de la poesía, y aunque hagas verso libre, ese verso libre va a tener ritmo, porque la poesía es emoción, es ritmo, porque si no es prosa, puede ser prosa poética, pero bueno, hay una anécdota de Borges muy linda, cuenta que Carriego, que era amigo de sus padres, iba a comer todos los domingos a la casa, y él tendría 10 o 11 años cuando Carriego se puso a recitar un poema de Almafuerte. Entonces él cuenta que era chico y que para él el lenguaje servía para comunicarse nada más entre la gente, y que oyéndolo a Carriego se dio cuenta que el lenguaje también podía ser una emoción y una música. Y yo creo que esa es una de las mejores definiciones de la poesía: emoción y música. Una poesía sin emoción y sin música, para mí, no es poesía. Hablabas del oficio, entonces, el oficio de Requeni, ¿cuál es? ¿Cómo trabaja para escribir? Bueno, ahora ya no trabajo, el oficio ya lo tengo muy internalizado.
El problema mío fue que cuando empecé a trabajar en el diario, a hacer crónicas, las crónicas me salían en endecasílabo, porque ya pensaba en endecasílabo. Entonces después tenía que ir rompiendo la crónica, ¿no? La medida de las frases. O sea que yo no pienso en el oficio. El oficio es algo que uno aprende y después se queda en uno. Uno aprende y desaprende. En eso consiste, yo creo, la astucia del escritor. Recién contabas entonces cómo el poeta se cruzaba con el periodista. ¿El periodista también se cruza a la parte de la poesía? Yo pienso que sí. A mí el periodismo me hizo mucho bien, poéticamente. El periodismo me obligó a mirar un poco hacia, no un poco, a mirar hacia afuera, porque yo era muy introvertido, me miraba mucho el ombligo. Y el periodismo me enseñó a mirar la realidad, a ser más objetivo, y yo creo que mi poesía ganó con eso, mi poesía ganó con el ejercicio del periodismo. Como periodista, ¿qué podrías decir que fue lo más importante para vos? Bueno, una cosa importante fue las entrevistas con gente muy valiosa. Ahora va a salir un libro en 15 o 20 días donde yo he recogido entrevistas literarias que, por ejemplo, yo entrevisté a Juana de Ibarburu, a García Márquez, a Neruda, a Camilo José Cela, a Ítalo Calvino, en fin, a muchos escritores importantes, y eso a mí me ha servido mucho, porque yo, por supuesto, le hacía como vos preguntas sobre poesía, sobre literatura, y bueno, y los maestros decían cosas más interesantes de las que yo te estoy diciendo ahora, ¿no? Si recordaras alguna de esas cosas que te marcaron en esas entrevistas, por ejemplo, una o dos, ¿cuáles serían? Bueno, por ejemplo, una vez le hice un reportaje a Uslar Pietri, el gran escritor venezolano, y él me dijo que el poeta debía tratar de ensanchar su campo de conocimientos, que no solamente leyera literatura y sobre poesía, que leyera también física, que leyera otros temas, porque eso enriquece mucho. Dice, por ejemplo, un poeta que conoce muy bien la Divina Comedia, pero no sabe que la segunda ley de la termodinámica condena al mundo a desaparecer, es un poeta incompleto, ¿no? Todo enseña, de todo se puede extraer poesía. Si tuvieras que hablar de un hito entonces, pero ya en la carrera como poeta, ¿cuál marcarías como hito? ¿Qué marcarías? ¿Qué situación? ¿Qué momento? Para mí, y bueno, fue el momento en que descubrí también la poesía, porque yo de muy joven, ya te digo que empecé a los 13 o 14 años a escribir, pero no había descubierto todavía la verdadera poesía. Y bueno, con los libros, sobre todo con la poesía española, yo soy hijo de españoles y me formé mucho con la poesía española y ellos me enseñaron bastante. Yo soy un gran admirador de la generación del 27, García Lorca, Cernuda, Alberti. Bueno, de Alberti fui amigo, yo lo conocí acá, iba a su casa. Y con los poetas anteriores a la generación del 27, como Machado, como Juan Ramón Jiménez, ellos también me enseñaron mucho. Uno aprende mucho leyendo poesía. La poesía es un trasunto, un reflejo de lo que uno vive, de la propia experiencia, pero también es producto de la poesía. De la poesía surge la poesía, o sea, de las lecturas también surge muchas veces poesía. Hablabas de poetas de España, de una generación que estuvo muy cruzada por todo el tema de la guerra, por todo el tema del dolor, y entonces aparece mucho el tema de lo social. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo eso entra en tu poesía o no? Sí, también entra lo social. En mi poesía yo creo que entra lo social, lo lírico, lo puramente subjetivo, porque yo escribo sobre lo que me ocurre, sobre lo que me pasa, sobre lo que vivo. No creo ser un poeta intelectual, un poeta que trabaja solamente con el lenguaje, así, no. Yo creo que la poesía tiene que ser también un reflejo de la vida, o por lo menos lo es en mí. Yo no rechazo los que tienen una estética diferente de la mía, pero en mí es así. La poesía para mí es un trasunto de vida,
y yo he tomado siempre, los temas de mi poesía son siempre temas vitales, temas de mi propia vida, de mi propia experiencia. Yo hago una poesía más bien intimista, y entonces ahí aparecen, bueno, experiencias familiares, experiencias del mundo social. Yo he escrito también poemas de carácter social, pero siempre teniendo en cuenta que poesía social, en la expresión poesía social, primero está poesía, después social, ¿no? La poesía social debe ser poesía, no puede ser un panfleto, a eso me refiero, ¿no? Hablabas de esta poesía que tiene que ver con lo que te pasó, y hay momentos en donde escritores crean como poemas que son, dicho en inglés sería un hit, pero un éxito, y uno de esos poemas tiene que ver con tu padre. Entonces, ¿cómo generaste ese texto? ¿Qué es lo que crea ese texto? ¿O por qué lo elegiste ese texto hoy? No, yo no elijo, la poesía me elige, los temas me eligen. Yo sé a qué poema te referís, Piedra Libre. Bueno, yo estaba un día jugando con mis chicos, a mí me gustaba jugar mucho cuando mis chicos eran chicos, y entonces estábamos jugando a la escondida, y bueno, mi hijo contaba y yo me escondí detrás de un sofá, y en ese momento pensé, un día me voy a esconder y mis hijos no me van a encontrar más, un día me voy a morir y no me van a... Y entonces ahí surgió la idea, muchas veces los poemas surgen de una idea, de una imagen, de una palabra, ¿no? En este caso el poema surgió de esa idea, de que un día yo me iba a esconder debajo de la tierra y mis hijos ya no me iban a encontrar. Estamos rondando el tema de la muerte, sin tocar, sin hablar de la muerte. ¿Qué cosas lo asustan a Antonio Requeni? ¿Qué cosas le dan como un signo de pregunta al que no tiene respuestas? Bueno, yo he pasado por varias etapas y cuando cumplí 50 años, por ejemplo, ya tuve la sensación de que era viejo, y ahí entonces escribí muchos poemas sobre la fatalidad del tiempo. Después a los 60, a los 70 ya perdí un poco esa idea de la vejez y de la muerte, a pesar de que, bueno, finalmente yo ya soy octogenario. Ya tengo 81 años. Y entonces los últimos poemas sí están referidos casi todos a la muerte porque es inevitable. Estoy pensando que, bueno, ya no me queda tanto, pero no con un sentido así sombrío, negativo, ¿no? Yo creo por lo menos que no le he dado ese sentido al tema de la muerte. Muchas veces nos preguntamos desde el taller si el arte, si la poesía en este caso, ayuda a estar mejor. La pregunta es a Antonio Requeni. ¿En algún momento de tu vida el arte te hizo salir de un pozo oscuro? Yo creo que la poesía cumple una función social. Muchos dicen que no. Yo creo que la función social de la poesía es sensibilizar, espiritualizar al hombre, hacerlo más humano. Yo creo que esa es la respuesta que te puedo dar. ¿Para qué sirve la poesía? Sirve precisamente para eso, para hacer al hombre más humano. Vuelvo a esos orígenes de Antonio Requeni como periodista, de aquel comienzo, de aquella época en la que Antonio Requeni empezaba sus pasos en el periodismo, al periodismo de hoy. ¿Qué encontrás de distinto? Bueno, el periodismo hoy es mucho más difícil del que yo hacía. Cuando yo me jubilé del periodismo hace ya 15 años, el periodismo entonces era información, nada más que información. Ahora el periodismo también interpreta. Ahora el periodismo es firmado. Cuando yo hacía periodismo no se firmaba, las notas eran impersonales. Por eso ahora es más difícil ser periodista. Y hay periodistas muy buenos. Lo que no hay ahora es periodistas que llegan desde la literatura. En mi época había muchos periodistas que antes habían publicado libros, que llegaban desde la literatura. Ahora llegan de las escuelas de periodismo, y ya te digo, hay excelentes periodistas, pero no hay escritores entre los periodistas como en la época de Crítica, primero, famosa época de Crítica, de Noticias Gráficas del Mundo, donde los periodistas en su gran parte eran
poetas, escritores, y cuando yo empecé en el periodismo en los años 50, también había muchos escritores, ahora no. Ahora puede ser que haya periodistas que se hacen luego escritores, pero que no llegan desde la literatura. Y en la poesía en este tiempo, ¿qué es lo que te parece que pasó? Y yo creo que la poesía se ha desvitalizado. Yo soy un poco escéptico cuando me hablan de la poesía actual. Se ha intelectualizado mucho la poesía, ¿no? Y al intelectualizarse se ha desvitalizado. Por supuesto, hablo de una manera general. Hay otros poetas que no son desvitalizados, ¿sabes? Pero bueno, yo estoy un poco apenado, ¿no? Cuando leo muchos poemas que se escriben actualmente y que son poemas muy literarios, poemas donde no hay una palpitación humana, no encuentro eso. Encuentro más literatura que humanidad, que calidez, ¿no? Abril de 2012, la Feria del Libro. Hoy por hoy, ¿qué te interesa? ¿Qué venís a buscar? ¿Qué te llama la atención de la Feria del Libro? Bueno, es interesante por la variedad de cantidad de libros que uno puede ver, sobre todo los actos literarios, que hay actos importantes. Yo soy viejo, no solo visitante, yo trabajé 10 años en la Feria del Libro. Yo fui el encargado de prensa de la feria desde el año 84 al 94. Así que bueno, yo le tengo cariño a la feria. Me gustaba más la de antes, porque no era tan tumultuosa. Cuando estaba en Figueroa Alcorta y Pueyrredón, uno no se perdía. Esto ya es un laberinto así en el que uno se pierde. Vamos apuntando a cerrar. Un escritor que elijas, una escritora y un porqué. Un escritor, una escritora y un porqué. Bueno, un escritor, por ejemplo, vivo o muerto, bueno, Antonio Machado, por ejemplo. Es un poeta muy querible y muy querido y muy admirado. Ese es un gran poeta. Una mujer de tu historia, de la historia del mundo que elijas y un porqué. Una mujer. No quiero quedar mal con las mujeres, pero bueno, a diferencia de muchos que subestiman a Alfonsina Storni, yo creo que fue una gran poeta. Y otra, Olga Orozco. Y otra, Alejandra Pizarnik. Y otra, María Elena Walsh, a quien se considera mucho como autora de textos infantiles y cantautora, pero como poeta es extraordinaria. Tiene un libro hecho a mano que es un libro de poesía estupendo, ¿no? Estás por entrar a una charla, un fragmento de un poema que ahora te aparezca a la mente. No tengo memoria. Puede ser propio, puede ser ajeno, algo que nos quieras regalar para cerrar. Ni para los míos ni para los demás. No sé, por ahí te empiezo a decirlo y me quedo cortado. Antonio Requeni, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Ya.